Hola, ¿qué tal? A ver, en el mundo digital de hoy todos hablan de datos, ¿no? Que son la clave, el motor del éxito. Pero la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de tener un montón de números a tomar decisiones que de verdad impulsen un negocio? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en eso. ¡Vamos a darle! Pensemos en esto por un momento. ¿Se imaginan manejar un negocio digital, pero completamente a ciegas? O sea, sin tener la menor idea de quién entra a nuestra página, de qué país o ciudad nos visita, qué es lo que busca. ¿Sería siquiera posible operar así? ¡Claro que no! Es que sería como manejar un coche en plena noche por una carretera desconocida y con las luces apagadas. Un desastre seguro. Bueno, la analítica digital es precisamente eso. Son las luces del coche. Nos dejan ver el camino, esquivar los baches y, lo más importante, encontrar la ruta más corta para llegar a donde queremos. Perfecto. Entonces, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, ¿por qué es crucial basarse en datos? Luego, ¿qué números importan de verdad? Los famosos KPIs. Veremos también qué herramientas usar, cómo hacer que los datos nos cuenten una historia y, para cerrar, algunas trampas comunes en las que no queremos caer. Vamos con el primer punto. A ver, esto de basarse en datos suena muy bien, pero en el fondo es un cambio de mentalidad radical. Se trata de dejar de lado el yo creo que o el siempre lo hicimos así y empezar a tomar decisiones con evidencia en la mano, con pruebas concretas. Y aquí está la magia, ¿no? Medir es casi como tener superpoderes para el negocio. De repente podemos entender qué es lo que la gente realmente quiere, no lo que creemos que quiere. Podemos saber si esa campaña en la que invertimos tanto dinero está funcionando o no. Podemos ver los problemitas antes de que se conviertan en monstruos. Y claro, nos ayuda a poner el dinero donde de verdad rinde frutos y a darle a cada persona una experiencia mucho más personalizada. Y ojo, esto no es algo de una sola vez, no es como que, listo, ya medí, ya terminé. Para nada. Es un ciclo que no para. Recopilamos datos, analizamos los indicadores importantes, sacamos conclusiones, o sea, ¿qué significa todo esto? Y con eso decidimos y actuamos. Implementamos cambios y, ¿qué creen? Volvemos a medir para ver si funcionó. Es un círculo de mejora constante, una y otra vez. Ahora, entramos en un terreno un poco abrumador. Hay una cantidad gigante de datos por todos lados. Es súper fácil perderse en un mar de números. Y justo para eso existen los KPIs, los indicadores clave de rendimiento. Pensemos en ellos como nuestro faro en la niebla. Son las pocas métricas que de verdad, nos dicen si vamos por buen camino. Es que un KPI no es un número cualquiera y ya. Es una métrica que está casada, por así decirlo, con un objetivo de negocio. Por ejemplo, si el objetivo es vender más, un KPI clave sería la tasa de conversión. Si lo que buscamos es crecer, un KPI fundamental sería saber cuánto nos cuesta conseguir cada cliente nuevo. Empecemos por el principio, los KPIs de adquisición. Estos básicamente nos cuentan la historia de cómo atraemos gente a nuestro proyecto. Responden a preguntas súper directas. ¿Cuánta gente nueva está llegando? ¿Vienen de redes sociales, de Google, de un anuncio? Y la pregunta del millón, ¿cuánto nos está costando traer a cada una de esas personas? Eso es el famoso CAC, el costo de adquisición de cliente. Ok. Ya llegaron. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacen una vez que están adentro? Bueno, para eso están los KPIs de comportamiento. Estos miden la interacción. ¿Hacen lo que esperamos que hagan, como comprar algo o registrarse? ¿O entran y se van al segundo? Y si compran, ¿cuánto gastan en promedio? A eso se le llama AOV, el valor promedio de la orden. Ahora sí, hablemos de lo que a todos nos interesa, el dinero. Los KPI financieros son el termómetro de la salud económica del negocio. Y no se trata solo de ver los ingresos totales, va más allá. Por ejemplo, el valor de vida del cliente, o CLTV, que nos dice cuánto dinero nos deja un cliente durante toda su relación con nosotros. Y por supuesto, el margen de ganancia, para saber si el negocio es rentable de verdad. Y para cerrar esta parte, una pregunta clave. ¿Logramos que la gente que ya nos compró se quede? Los KPIs de retención son, importantísimos. Nos dicen cuántos clientes vuelven, cuántos lamentablemente se van, lo que se llama churn, y qué tan seguido nos compran de nuevo. Porque miren, conseguir un cliente nuevo es caro, muy caro. La verdadera rentabilidad a largo plazo está en mantener a los que ya tenemos. Entonces, para que quede súper claro, adquisición, ¿cómo los traemos? Comportamiento, ¿qué hacen cuando llegan? Ventas, el resultado en dinero. Y retención, ¿cómo hacemos para que se queden? Cada una de estas piezas es vital para entender la película completa del negocio. Muy bien, suena genial todo esto, pero ¿de dónde sacamos todos estos números? Pues de las herramientas de analítica digital. Y no se preocupen, no nos vamos a poner súper técnicos aquí.
La idea es entender a grandes rasgos para qué sirve cada una. Es bastante simple en realidad. Cada plataforma genera sus propios datos. Google Analytics, por ejemplo, es el rey indiscutible para saber todo lo que pasa en un sitio web. Las plataformas de anuncios, como Google Ads, nos chivan si la plata que metemos en publicidad está rindiendo. Las redes sociales nos dan el pulso de la comunidad, la interacción, y las de e-commerce, como Shopify, nos dan los datos más duros: ventas, pedidos, ingresos. Claro, con datos viniendo de tantos lados, es fácil volverse loco. Necesitamos un lugar para ver lo más importante de un solo vistazo. Y eso es un dashboard o panel de control. Imagíneselo como el tablero de un avión. Una pantalla con los indicadores vitales, todo bien ordenadito y visual. Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque los datos empiezan a contarnos una historia. Miren este ejemplo simple. El tráfico total subió un 20%. ¡Wow! ¡Increíble! Uno pensaría que es una gran noticia. Pero esperen, los ingresos apenas subieron un 5%, y peor aún, la tasa de conversión se desplomó un 15%. Aquí hay algo que no cierra. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué historia nos está contando esto? Porque los datos nos están gritando algo. ¿Qué será? Y justo aquí está el salto de calidad. Una cosa es la observación. La tasa de conversión bajó. Ok, es un dato. Pero la otra es la interpretación. ¿Por qué bajó? Y ahí es donde entra el análisis. A lo mejor ese 20% de tráfico nuevo es gente que no está realmente interesada, o quizás hicimos un cambio en la web que ahora hace más difícil comprar. Ese paso, de ver el dato a interpretar la causa, es lo que convierte los datos en inteligencia de negocio. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a hablar de algunas trampas muy comunes. Porque una cosa es tener un montón de datos y otra muy distinta es usarlos bien. El error número 1, el más clásico de todos, es enamorarse de las métricas de vanidad. ¿Saben cuáles son? Esos números que nos inflan el ego, como tener 10,000 me gusta en una publicación. Suena increíble, pero ¿esos me gusta pagaron las cuentas a fin de mes? Probablemente no. Una métrica accionable, en cambio, sería ver la tasa de conversión de la gente que vino de esa publicación. Eso sí nos dice si sirvió para algo. Así que, para evitar problemas, tengamos esto en mente. Primero, nunca, pero nunca midan algo sin tener un objetivo claro. Es como salir a navegar sin saber a dónde vamos. Segundo, un número suelto no dice nada. ¿Un 5% es bueno o malo? Depende. Siempre hay que mirar el contexto, las tendencias. Y tercero, no dejen que los datos de ventas estén por un lado y los de marketing por otro. Hay que juntar todo para poder ver la película completa. Al final del día todo se reduce a esto. La analítica digital es lo que nos permite dejar de operar por intuición, por pálpitos, y empezar a tomar decisiones inteligentes. Decisiones basadas en hechos, en evidencia. Y son esas decisiones las que construyen negocios que no solo crecen, sino que perduran en el tiempo. Así que la reflexión final es esta. En cada negocio, en cada proyecto, por pequeño que sea, hay una historia increíble escondida entre los números. Una historia que está esperando que alguien la descubra y la cuente. La pregunta es, ¿cuál es la historia que sus datos están esperando contar? Muchas gracias por acompañarnos.